En este video he recopilado las crisis de 1929, el crack, el año 2000, las .com, 2008, la crisis de bienes raíces, y las he comparado con el 2022 y las gráficas de inflación, cuánto estaban los intereses, cuánto estaba el desempleo, cómo estaba la bolsa de valores, y vamos a ver detalle a detalle cada crisis y la vamos a comparar con el 2022. Es un video largo, así que quédate hasta el final porque lo que veremos el día de hoy te interesa y mucho. ¡Empecemos! Mucho se habla del crash de 1929, pero ¿qué ocurrió en realidad en la peor crisis en la historia de la bolsa de valores en Wall Street? A continuación te lo contaré a detalle para que puedas ver de dónde venimos y hacia dónde podemos ir con este tipo de inflación y de crisis económicas. El jueves 24 de octubre de 1929, Wall Street, una calle estrecha en el extremo sur de la isla de Manhattan en New York, estaba inusualmente copada de gente. El edificio más importante de la calle, la Bolsa de Valores de New York, no abría sus puertas hasta las 10 de la mañana, pero ya se había congregado allí grandes multitudes. Esto no era una buena noticia, no se trataba de una fiesta o de un desfile, por el contrario, la atmósfera estaba llena de preocupación, miedo y pánico. En la última hora de negociación de la tarde anterior, el mercado financiero se había desplomado, con 2.6 millones de acciones vendidas en una caótica oleada de negocios. La visible preocupación en las calles del Bajo Manhattan la mañana siguiente era comprensible. El mercado mantuvo su espiral descendente durante el resto de la semana siguiente. El lunes la bolsa cayó 12.8%, el martes, un día que llegaría a conocerse como el Black Tuesday, martes negro, se registró una caída adicional del 12%. Los que se habían reunido el jueves anterior para mostrar preocupación ahora estaban abatidos y destrozados. Como informó el diario The New York Times, la sensación de resignación en Wall Street con la realidad de la ruina financiera personal era omnipresente. No había sonrisas, tampoco había lágrimas, solo la camaradería de los compañeros que sufren. Todos querían decirle a su vecino cuánto habían perdido. Nadie quería escuchar. Era una historia demasiado repetitiva. Pero te preguntarás, ¿por qué ocurrió el crack de Wall Street? Nadie podía afirmar haber previsto lo que ocurrió durante esos 6 días, en octubre de 1929. Durante varios años, Estados Unidos había tenido una buena racha. Thomas W. Lawson, el multimillonario que reveló los pecados de Wall Street, murió en la pobreza y popularizó el temor al Viernes 13. A diferencia de las otras naciones industriales que después de la Primera Guerra Mundial sufrieron daños graves o estuvieron a punto de estallar económicamente, Estados Unidos emergió relativamente indemne financieramente hablando gracias a su entrada tardía en la guerra. La siguiente década vio una tremenda transformación, tanto industrial como cultural de costa a costa. El precio del algodón estaba alto, los empleos eran abundantes y los sueldos crecían constantemente. La década de 1929 no solo cantó al ritmo del jazz y bailó al compás de Charleston, rugió con la confianza y el optimismo de una era próspera. Durante los locos años 20, industriales y banqueros se convirtieron en héroes de la nación, además de ser admirados por las riquezas que habían creado. Y el estadounidense promedio tenía una pequeña fortuna propia. Fue Charles Mitchell el presidente de National City Bank y por ende una de estas figuras admiradas quien permitió el acceso a tal prosperidad. Mitchell se inspiró en el éxito de los bonos de libertad entre comillas que se habían emitido al público durante los últimos 2 años de la Primera Guerra Mundial como una forma de financiar el esfuerzo de la guerra aliada. Promovido por íconos culturales como Charlie Chaplin y Al Jolson, el público al verse ese desembolso como un deber patriótico, especialmente cuando obtenían hasta un 4.25% de interés, se introdujo así en la noción de la inversión. Aunque eran suscritos por el gobierno, el éxito de los bonos de libertad significaba que, al menos para la opinión pública, poner los ahorros en acciones y participaciones en el mercado financiero se consideraba respetable, especialmente cuando hasta entonces se había considerado un riesgo.
riesgo. Mitchell abrió oficinas de corredores en todo el país para satisfacer y alentar aún más a esta incursión en el mercado de valores. A mediados de la década de 1920, 3 millones de estadounidenses eran dueños de acciones, reducidos por la atracción magnética de enriquecerse de una manera tan sencilla. El mercado estaba en ascenso. Por ejemplo, si un inversionista compraba acciones en la cadena de tiendas Montgomery Ward o en la empresa de servicios pública General Electric en marzo de 1928, vería que su dinero se duplicaba en tan solo 18 meses. La fiebre del oro era irresistible, incluso para hombres de negocios conservadores y previamente firmes. El mercado estaba encantado, dice Blumenthal, parte de un momento próspero y emocionante que parecía continuar por siempre. Políticos, profesores y empresarios proclamaron que esta era una nueva era donde los viejos altibajos ya no aplicaban. ¿Cuáles fueron las señales de advertencia? Mientras la burbuja continuaba expandiéndose, nadie parecía prestarle demasiada atención a lo que realmente estaba sucediendo. La mayoría de los estadounidenses compraban acciones con margen, entre comillas, es decir, en parte mediante préstamos de los corredores mismos. En algunos casos se prestó hasta el 90% del precio de compra. Si hubiera una caída considerable del mercado, el inversionista promedio tenía mucho que perder. Y debajo de toda esa excitación había un frágil castillo de naipes, lamentablemente. Antes del colapso a finales de octubre de 1929, los precios habían bajado un poco el mes anterior, pero no se le prestó demasiada atención. Los expertos creían que ventilar un poco un mercado al rojo vivo no era algo malo. Los inversores más afiliados aprovecharon estos precios más bajos. Después de todo, después de cada bache anterior en los últimos años, el mercado siempre había recuperado su posición anterior. Esos 6 días de octubre estuvieron lejos de ser un bache, le dieron un golpe casi fatal a la economía estadounidense en su conjunto y un golpe fatal definitivo a millones de finanzas personales. A la industria le resultó difícil comerciar, ya que la creencia en el concepto del crédito y en la credibilidad del sistema bancario se había hecho pedazos. La lucha por conseguir dinero para seguir operando y pagar salarios fue intensa. La manufactura se redujo como resultado. A los 3 años del crack, la producción de automóviles, un símbolo de los buenos tiempos de la década de 1920, era aproximadamente una cuarta parte de lo que había sido. El desempleo también aumentó espectacularmente. 6 meses después de los acontecimientos de octubre de 1929, el total de desempleados se había más que duplicado a 3.25 millones. Eran tiempos desesperados. El descenso llegó por etapas, escribió el historiador Hugh Brogan. La pérdida de un trabajo, la búsqueda de otro, en la misma línea la búsqueda cada vez más frenética de trabajo en cualquier rubro, era realmente una carnicería. La primera aparición en la fila para recibir ayuda social, donde sorprendentemente conocías a docenas de otros hombres honestos que habían seguido las reglas, trabajado duro y ahora habían caído tan bajo como los vagos profesionales, escribió tajantemente. Los desempleados rurales se mostraron en masa para encontrar trabajo. En estos tiempos todo era incertidumbre económica. El tejido mismo de la sociedad estadounidense comenzó a deshilacharse. ¿Cómo afectó la crisis de Wall Street a la economía de Estados Unidos? El crack de Wall Street no fue la causa de la Gran Depresión, pero sí marcó su inicio. Fue el equivalente de un ataque al corazón sufrido por alguien con presión arterial alta. La economía tenía una condición preexistente, una debilidad subyacente, pero su cuidado posterior, tal como lo administró o no el presidente Herbert Hoover, fue insuficiente. El carácter del presidente reservado no ayudó al argumento de que no podíamos entrar en una crisis y fue ridiculizado por parecer que no le importaban lo suficiente sus conciudadanos. Aquellos golpeados con más fuerza por la Gran Depresión, cuyas casas fueron embargadas, vivían en barrios marginales que los críticos del presidente apodaron Hooversville. No fue una sorpresa que en las elecciones presidenciales de 1932 Hoover fuera destituido de su cargo. Su sucesor, el demócrata Franklin D. Roosevelt, ganó con el 57.4% del voto popular. El mandato que le concedió su fuerte victoria junto con las grandes mayorías que obtuvieron los demócratas en ambas cámaras del Congreso permitieron una valiente lucha contra la difícil situación del país.
Después del fracaso de Uber, el clamor público para que interviniera el gobierno fue ensordecedor. En su toma de posesión en marzo de 1933, Roosevelt trató de tranquilizar y unir a una población dividida. El pueblo de Estados Unidos no ha fallado. En su momento de necesidad han declarado que desean una acción directa y vigorosa, dijo. Nuestra tarea principal es poner a las personas a trabajar. Este no es un problema sin solución si lo enfrentamos sabia y valientemente. Se puede lograr en parte mediante el reclutamiento directo del propio gobierno, tratando la tarea como trataríamos la emergencia de una guerra, señaló tajantemente. El efecto fue instantáneo. En unos minutos, escribió Brogan, Roosevelt hizo lo que no había podido hacer Uber durante 4 largos años. Devolvió a sus compatriotas la esperanza y la energía. Al final de la semana, 500,000 de cartas de agradecimiento habían llegado a la Casa Blanca, las primeras aguas de una inundación que nunca se secaría. ¿Cómo combatió el New Deal de Roosevelt los efectos del crack de Wall Street? Te preguntarás eso. En sus primeros 100 días en el cargo, Roosevelt cumplió sus promesas. Esa acción vigorosa y directa se produjo en forma de 15 leyes principales destinadas a crear empleos y reiniciar la industria, la economía y simbólicamente la esperanza. Los avances legislativos que hizo fueron rápidos y considerables. La ley de banca de emergencia tenía como objetivo estabilizar y por lo tanto restaurar la fe en el sistema bancario a través de la introducción del Seguro Federal de Depósitos. En tanto, la Administración Federal de Ayuda de Emergencia ofreció apoyo a los pobres en forma de mantas, comedores populares y oportunidades de empleo. También se ofreció trabajo a quienes se inscribieron en el Cuerpo Civil de Conversación, la CCC, que colocó a los desempleados en campamentos por 6 meses, trabajando en proyectos de conservación y ganando $30 por mes. Al final del plan, en 1942, había empleado a 2.5 millones de hombres. Se ofreció trabajo adicional a través de la Administración de Obras Públicas creada para mejorar la infraestructura del país. El programa de Roosevelt, conocido como el New Deal, el Nuevo Trato, fue revolucionario en la forma que colocó al gobierno federal hasta entonces casi invisible en la vida cotidiana, en el corazón de la recuperación de la nación. El proyecto para reconstruir a Estados Unidos, tanto material como psicológicamente, fue impresionante, pero la nación no estaba completamente unida detrás de la causa. Algunos demócratas sintieron que no fue tan lejos y profundo como podría haber ido, mientras que muchos republicanos, haciendo eco de la postura adoptada anteriormente por Uber, sintieron que era un reposicionamiento inoportuno e invasivo del papel del gran gobierno. Independientemente de cuán energizante fue el New Deal para la nación, no resolvió la Gran Depresión. La productividad no pudo revivir de la manera que Roosevelt esperaba, mientras que el desempleo se mantuvo alto durante la década de 1930. Sin embargo, su éxito, medido por otras 3 victorias en elecciones presidenciales, fue en términos de motivación e inspiración realmente avasalladoras. La Gran Depresión terminó debido a eventos que estuvieron fuera del control del presidente. Cuando los japoneses bombardearon Pearl Harbor en 1941, obligando a Estados Unidos a entrar en la Segunda Guerra Mundial, la economía se recuperó tardíamente. Para abastecer a las tropas en el extranjero, la productividad en los sectores manufactureros y agrícolas se expandió rápidamente, creando millones de empleos, y así volvieron los momentos prósperos. Bueno, de 1923 a 1926, la burbuja versus los locos años 20 iban bastante bien en Estados Unidos, donde la electricidad se estaba convirtiendo en la corriente principal de la clase media. Estaban creciendo las fábricas, los coches y las radios estaban despegando, y el mercado de valores subía con fuerza, más y más altos, y había muchísima volatilidad. Los inversores obtuvieron un buen rendimiento del 150% en el mercado de valores de 1922 a 1927, con las mejores acciones de tecnología liderando la subida como Radio Shack y General Motors. Algo similar al éxito actual, la prosperidad y la riqueza se convirtió en la nueva normalidad. El listo tenía acciones y el tonto no, y lo que comenzó con un mercado de valores razonable que creció debido a la innovación real de nueva tecnología y más productividad,
¿Te recuerda algo estas palabras? Surgió una burbuja y cuando se forma una burbuja y esta finalmente explota, ¿quieres saber quién sufre más? Los trabajadores, los empleados, que tienen la menor cantidad de ahorros y son los primeros a los que se puede despedir y a los que más afecta por obvias razones. Después de una burbuja, ¿quieres saber quién gana más? Los emprendedores que tienen un gran negocio. Seguro que sufrirán un poco, pero también se verán ellos muy beneficiados porque hay mucho dinero en circulación. ¿Por qué pasa esto? Ahora te lo voy a explicar. Antes de llegar a 1929, la burbuja grande, en 1927 la Reserva Federal baja las tasas de interés de 4% a 3.5% por alguna razón no comprendida hasta el día de hoy. Esta sería la chispa que puso en movimiento a la burbuja. Por si no lo sabes, cuando las tasas de interés bajan, se vuelve más fácil para las personas y las empresas pedir dinero prestado. Cuando las tasas de intereses son altas, hay menos préstamos porque es muy caro pedir dinero en esa época, pero cuando las tasas de interés son bajas, estos préstamos aumentan porque es mucho más fácil endeudarse. Así que dado que el dinero que gastas se convierte en más dinero circulante, o sea, es entregado en forma de ganancias a otra persona por algún servicio, entonces es ganar dinero entre toda la sociedad. ¿Qué malo podría haber de que haya mucho dinero circulante, verdad? Falso total. Cuanto más rica se vuelve esa persona, más fácil es obtener un préstamo mayor. Cuanto mayor sea el préstamo que se tenga, más dinero puedes tener y dárselo a otra persona, y esa otra persona ahora puede solicitar un préstamo y así se hace insostenible este círculo vicioso. Remontándonos a 1927, cuando la Reserva Federal bajaron la tasa de interés del 4 al 3,5%, todo el mundo comenzó a comprar acciones como ovejas. Al pedir préstamos para comprar acciones y al negociar con este tipo de créditos hizo que las acciones subieran, lo que alentó a más personas a pedir prestado más dinero para hacer exactamente lo mismo. Y desde 1927 fue que la deuda para comprar acciones también se triplicó exactamente al mismo tiempo. Muchas acciones estaban cotizando a más de 30 veces sus ganancias, similar al 2008 y similar al día de hoy. Cuando las acciones están cotizando a 30 veces sus ganancias para tener rendimientos aún mayores, Wall Street se inventó en esa época los llamados préstamos a la vista, el cual era un préstamo que debía ser devuelto en cuanto el prestamista quisiera. Esto se popularizó rápidamente durante toda esta época. También apareció el fideicomiso de compañías, que son compañías públicas que cotizan en bolsa, y cuando tú compras sus acciones, ellos usan tu dinero para comprar más de sus mismas acciones, acceder a otras empresas o activos, y al ellos revalorizarse sus acciones de ese fideicomiso también pueden hacerlo. Algo así ocurrió en 2008 con los CDO sintéticos. Son nuevos, no hay leyes que los regulen, operan fuera del sistema bancario regulado, es decir, el Banco de los Estados Unidos solo se preocupa por cuál es la inflación para los bienes de uso diario como ropa, comida, etc. Y esas cosas no estaban subiendo de precio, los precios de las acciones subían, pero ese sector no, y subían y todo estaba bien, todo iba asombroso, y es así como las burbujas generalmente se forman, no del aumento de la inflación, donde el costo de los bienes cotidianos se dispara. En ese caso la explosión fue impulsada por la gente que no paraba de pedir préstamos pensando que las acciones de empresas inmobiliarias iban a subir y subir, algo como lo que está pasando hoy, y cuanto más alto iban las acciones, más son los especuladores que apuestan subida o aún más. Cuanto más bajos eran los intereses para pedir dinero prestado para invertir, los prestamistas estaban ganando muchísimo dinero a manos llenas con toda la deuda de estas personas. Sigamos en 1928. Estamos en una nueva y próspera era de acciones que nunca van a bajar. ¿Por qué? ¿Para qué demonios vamos a parar ahora? Como en 2011, por ejemplo, si no tengo ingresos y quiero una hipoteca, y como los precios de las viviendas eran altos, los bancos parecían estar en buena forma, a menos que los precios bajen y la gente empiece a retirar su dinero. Lo que nunca sucederá, o en otras palabras, las ovejas se movían en la misma dirección, mientras que al mismo tiempo la brecha de los Estados Unidos creció mucho más hoy en día. La Fed eventualmente vio el problema que existía y subió la tasa de interés de 3.5 a 5%, que puso la burbuja en movimiento. A fin de 1929 la burbuja estalló por fin. En marzo de 1929 los federales empezaron a realizar reuniones secretas diarias que no le dijeron al público de qué se trataban estas reuniones. Esto provocó rumores de que la Fed iba a tocar medidas energéticas contra todos los préstamos de estas acciones, o sea, iban a ser implacables. Agosto de 1929.
la Fed sube la tasa de interés de nuevo de 5 a 6% y al igual que la reducción de las tasas hizo que la gente pidiera prestado, lo que provocó que el mercado se disparase, el aumento de las tasas tuvo el efecto exactamente opuesto, ya que la gente no estaba pidiendo prestado para comprar acciones con el nuevo aumento de la tasa de interés. No entró dinero nuevo al mercado, lo cual hizo que el mercado de valores no creciera tanto, ya que la gente no estaba viendo la locura de los retornos a los que estaban muy acostumbrados y comienzan a ponerse nerviosos por obvias razones, venden las acciones y sacan todo su dinero, por lo que las acciones comienzan a bajar porque la gente no solicita préstamos, tienen menos dinero para gastar y dado que el dinero que gastas son los ingresos de otra persona y estás gastando menos, los ingresos de la gente comienzan a disminuir como cascada hasta que la burbuja estalló finalmente. El 19 de octubre de 1929 el mercado de valores se desplomó, el volumen de las operaciones explota y los banqueros intentan detener esta caída. El jueves negro se convierte en el lunes negro y se convierte en martes negro y la economía comienza a caer por un precipicio. De 1930 a 1932 la depresión. Por el día de Año Nuevo en 1930 el mercado cayó alrededor de 50%. Muchos pensaron que las guerras habían terminado, pero el daño a la economía ya se había hecho, dado que los bancos habían prestado increíbles cantidades de dinero para comprar acciones y se vieron particularmente perjudicados por la caída del mercado de valores. Incluso las empresas de primera clase que necesitaban préstamos no pudieron obtenerlos, ya que los bancos estaban siendo presionados por todos lados. Como la industria ferroviaria no podía obtener préstamos a pesar de que estaban calificados como prioridad, los ferrocarriles se consideraron sistemáticamente importantes por el gobierno como industria automotriz en 2008. Y como en 2008 los inversores que estaban listos con el efectivo en mano para aprovechar estas caídas de bienes raíces y tenían más dinero que suficiente para obtener préstamos no podían obtenerlos, el proteccionismo y la antimigración fue en aumento. Como suele ocurrir en tiempos difíciles como estos, después de todo, no se puede permitir que inmigrantes les quiten el puesto de trabajo a las personas que radican ahí. Y dado que los bancos solo mantienen a mano una parte del dinero que depositas, mientras otros intentan retirar su dinero de los bancos, no pudieron mantener el ritmo de estas personas, así que empezaron a fallar a diestra y siniestra, provocando que más de 1000 bancos fallasen en 1930. 11 de diciembre de 1930, el Banco de Estados Unidos más importante con alrededor de 400,000 depositantes cerró sus puertas. El banco experimentó un colapso el día anterior a partir de un falso rumor. No hace falta decir que si ves que los ahorros de toda tu vida desaparecen de la noche a la mañana, probablemente no te inspire mucha confianza. El sistema bancario de la nación, si el banco más grande puede caer, nadie debe estar a salvo. Al mismo tiempo, 6 millones de personas estaban sin trabajo en los Estados Unidos y el estallido de la burbuja se había extendido por todo el mundo. Combina eso con la brecha de riqueza más alta de la historia junto a ese desempleo y al sufrimiento general que había, pues el populismo, militarismo y líderes extremistas tienen el caldo perfecto para tomar el poder, como sucedió en Alemania por quien tú ya sabes, o como hizo Japón invadiendo Manchuria. Ese círculo vicioso continuó hacia abajo y a medida que el dinero y el crédito se contraen, la economía cae por un acantilado. 1932. El espectáculo continúa. El Congreso modifica la ley bancaria de 1932 que permite a la Reserva Federal imprimir dinero. 75 años después llamaríamos a esto flexibilización cuantitativa. Junto con aún más poderes y el malestar social y el conflicto continuaron aumentando en Estados Unidos y por todo el mundo. En Estados Unidos los salarios se cortaron y los agricultores sufrieron una sequía que les arruinó aún más. El desempleo se disparó al 25% y las huelgas y protestas iban en aumento. En Alemania ya sabes quién está en el poder. Y Japón invade Shanghái, sembrando las semillas de la Segunda Guerra Mundial. Y el psicópata continuará todo el camino hasta que las cosas comienzan a recuperarse alrededor de 1938 y en 1939 comienza la Segunda Guerra Mundial. Todo esto se pudo evitar si no hubieras pedido dinero prestado imprudentemente en esas épocas. 2009. La burbuja se forma nuevamente después del crash del 2008. La Fed redujo la tasa de interés hasta casi el 0%, al igual que la reducción de las tasas de interés de la Fed a principios de la década de 1920, animando a la gente a gastar más y más, lo que hizo que los ingresos aumentasen y la economía en general se disparase.
Eso es lo que estaban intencionalmente tratando de hacer aquí, no para causar otra burbuja, sino para estimular la economía, y estimular es lo que hicieron. Alimentaron el consumo con una tasa de interés al 0%, básicamente como esteroides para la economía, que continúa durante casi 6 años de esta manera. La economía finalmente se estaba recuperando de la gran recesión del 2008. Detenerlo ahora sería un suicidio político, y como resultado el mercado de valores y el mercado inmobiliario se encuentran en sus puntos más altos de la historia, algo así como en las décadas de 1920 y 2008. Al mismo tiempo, una nueva potencia mundial estaba subiendo, y está subiendo silenciosamente. 2016. Trump asumió el cargo y empezaron a subir los intereses peligrosamente a principios de 2020. El mercado estaba alcanzando un punto de ebullición, y el boom de la codicia viene, y el mercado cae 30% en marzo de 2020. Ahora, considerando todo esto, dicen que el mercado tuvo que caer mucho más, pero luego de la gran recesión la Fed puede imprimir dinero. Desde entonces el poder de la Fed solo se hizo mucho más grande, y la impresión que se produjo después de 2007 fue solo para probar la impresora de dinero de los Estados Unidos. Todo el país fue rescatado. Las tasas de interés se redujeron a cerca del 0% otra vez después de una pequeña pausa, y a principios de 2021 más del 40% de todos los dólares estadounidenses se han impreso en los últimos 12 meses. Próximamente tendremos un video sobre la hiperinflación, así que si no te lo quieres perder, suscríbete ahora. El mercado de valores se recupera rápidamente. El mercado de la vivienda nunca se vio afectado. Así, la gran recesión actual fue evitada rápidamente, así como la burbuja.com a principios de la década del año 2000, el cual iba a conducir a una recesión, pero también se redujo la tasa de interés a casi 0% en ese entonces, lo que retrasó el dolor que eventualmente se acumuló hasta el incidente del 2008. Y como después del accidente en 1929, en la que la gran mayoría de la gente pensó que lo peor ya había pasado, ahora la mayoría de la gente también piensa que lo peor ya ha pasado, pero igual que en ese entonces el daño ya estaba hecho. Hoy la impresora funciona a toda máquina, y aparentemente se avecinan más controles de estímulo. Las acciones se negocian a niveles locos, y un promedio de 30 a 40 veces sus ganancias, al igual que los años 2000 o 2008. Para darte un poco de contexto, las acciones promedian a 16, máximo 20 veces sus ganancias en promedio en toda la historia. Todo, absolutamente todo está creciendo, es alarmante, al igual que en los años 20 y 2008, y tenemos nuevos instrumentos financieros, excepto que esta vez algunos de los instrumentos fueron creados por emprendedores entusiastas en lugar de por Wall Street, como el Bitcoin, Robinhood, etc. Especialmente Robinhood le da a los nuevos inversores mucha más facilidad de un apalancamiento, y eso fue un problema en los años 2000, o sea, préstamos, y eso mismo fue la causa de la Gran Depresión en los años 20. Recuerdas que, para que quede claro, somos un gran fan de estas tecnológicas, pero pensar que no hay posibilidad de consecuencias no deseadas de esta descentralización en este tipo exacto de momento, y aprendiendo sobre las burbujas del pasado, es simplemente vivir en un cuento de hadas. Como nos gusta decir a nosotros, es polvo de hadas. Wall Street está con espuma en la boca sobre otro nuevo y brillante instrumento financiero. Es una nueva forma muy rentable de hacer públicas las empresas. En 2001 esto se llama las SPACs, que en otro año, en el 2020, también hubo más. Pero en 2021, en los primeros meses de 2021, hubo más empresas SPAC saliendo a cotizar a bolsas que en todo el año 2020. Tal vez hay más instrumentos nuevos de los que nosotros no hemos oído, pero ya es demasiado tarde. Como en 2008, en estas señales bastante alarmantes que hemos visto desde la década de 1930, en primer lugar, el auge del populismo. Jamás en la historia hemos visto las brechas tan grandes que existen entre ricos y pobres, y también en la polarización política desde los años 30. De hecho, esta brecha de polarización política se puede ver que es más alta desde aproximadamente antes de 1900. No importa si piensas que una nueva ley política te parece buena o no, lo que importa es el resentimiento y el malestar social que se levanta. Número 2. Ya estamos cerca de tasas de interés cero. Si las cosas no remontan, la Fed no podrá reducir las tasas más, así que van a recurrir a la impresora del cheque de estímulo monetario y programas de bienestar, como los gobiernos han hecho siempre en estos tiempos. Número 3. El ascenso de China, que desafía a Estados Unidos. Las últimas veces que una potencia emergente se
enfrentó a una potencia dominante, estalló la guerra. Esto se conoce como la trampa de Tucídides, la cual es una teoría que explica la relación entre una potencia hegemónica en declive y otra en ascenso. Según esta teoría, la tensión entre ambas potencias puede conducirlas a una guerra hegemónica en la que la gran potencia venza y asegure supremacía o pierda y sea reemplazada por la potencia en ascenso. Pero quizás el signo más importante es fijarse que cuando la gente normal que nunca ha tenido interés en invertir ahora sí lo hace, es probablemente que la burbuja ya tiene cierto tamaño, aunque no nos hayamos dado cuenta antes. Lo hemos visto con la burbuja inmobiliaria en 2008, con las .com en el 2000, con el Bitcoin en 2017 y actualmente con cualquier criptomoneda que se haya puesto de moda. Este sentimiento general que todos piensan que las cosas solo pueden subir y subir y subir y subir. Es el ambiente que se respira hoy en día. Llevamos 11 años de expansión económica a base de aumentar la deuda imprimiendo billetes y bajando la tasa de interés, algo que eventualmente es insostenible, y si conoces estos temas podrás beneficiarte de ellos. Como dice Warren Buffett, cuando la gente es codiciosa es hora de tener mucho miedo. ¿Alguna vez te preguntaste cómo fue la crisis.com del año 2000? ¿A qué se debió? ¿Cuáles fueron sus consecuencias? Y si podemos compararla con lo sobrevalorada que están las acciones a día de hoy, si es que están sobrevaloradas. El día de hoy veremos esa crisis económica, sus razones por las que ocurrió, sus consecuencias, así que quédate hasta el final porque lo que veremos el día de hoy te interesa y mucho. ¡Empecemos! Para empezar vamos a definir el término empresa.com, el cual relaciona una empresa con un dominio de internet.com, que es utilizado sobre todo por empresas comerciales. La mayoría de los negocios de estas empresas son relacionados a través de internet. Número 1. El comienzo de la burbuja.com. Sus inicios se remontan a 1997, cuando las bolsas de valores occidentales empezaron a crecer y multitud de empresas tecnológicas a nacer. Comenzó la euforia y todo el mundo quería estar subido a la nueva economía entre comillas, término acuñado por Brian Arthur para distinguir la economía basada en la fabricación de la economía basada en el conocimiento. Las empresas.com eran empresas basadas específicamente en conocimiento. Una de las causas principales en el desarrollo de la burbuja fue la aparición desde los 80 hasta principios de los 90 de empresas que alcanzaron un notable éxito tales como Apple, Microsoft y Yahoo. Esta evolución fue motivada por el progreso tecnológico acompañado de la globalización económica. Los mercados financieros, este término se asoció al auge de las empresas.com. Esto concluyó con la aparición del Nasdaq como viral a la bolsa tradicional de Wall Street. Es la bolsa de valores electrónica y automatizada más grande de los Estados Unidos, con más de 3.800 compañías y corporaciones. Históricamente, la burbuja de las .com fue similar a la de otra serie de desarrollos tecnológicos que tuvieron gran éxito en el pasado. Un ejemplo son las originadas por ferrocarriles, los automóviles, la radio, la electrónica y los ordenadores personales. El modelo de negocio que solían utilizar las empresas.com se basaba en el aprovechamiento de Internet para conseguir cuota de mercado, aunque inicialmente estas entidades no generasen beneficios. Estas empresas esperaban llegar a conseguir tal fama en un futuro que podrían hacer frente a sus gastos y conseguir beneficios de sus servicios. El lema "hacerse grande rápido" reflejaba esta estrategia. Durante el periodo de pérdidas, las empresas se basaron en el capital de riesgo y especialmente en salidas a bolsa, para la novedad que aportaba este nuevo tipo de sociedades, añadiendo la dificultad de llegar a valorarlas correctamente, propició que el precio de sus acciones se disparase vertiginosamente, convirtió a los administradores y creadores de dichas compañías en ricos, pero solamente sobre papel. Algunos inversores que creían que la carrera alcista todavía tenía recorrido no olvidarán la decisión de invertir en aquellos días previos al desastre. En un ambiente de euforia y entusiasmo, la burbuja que fue creciendo hasta llevar al Nasdaq a un máximo superior de 5.000 puntos no paró. El modelo .com tenía muchos defectos. Existía un gran número de empresas que tenían el mismo plan de negocios, pretendiendo monopolizar sus respectivos sectores. Incluso cuando dicho plan era bueno, solo podía haber algunos ganadores en cada sector, y por tanto el resto tendrá que fusionarse o cerrar porque no podrá hacer frente a sus costes estructurales.
A pesar de los efectos mencionados anteriormente, hubo algunos fundadores de empresas.com que llegaron a hacer grandes fortunas al venderlas en una fase temprana antes del estallar de la burbuja. Estos éxitos iniciales hicieron la burbuja aún más grande. Durante este auge se produjo una cantidad sin precedentes de inversión personal y la prensa informaba del fenómeno de personas que dejaban sus puestos de trabajo para dedicarse a tiempo completo en la inversión tecnológica. Punto número 2. El estallido de la burbuja.com. Como en todas las burbujas, siempre existe un punto culminante máximo. El de esta fue en marzo del año 2000. Alcanzó el índice bursátil Nasdaq los 5.132 puntos. A partir de ahí se produjo una caída en el vacío, cierre de empresas, quiebras de cotizaciones, billones de dólares evaporados y en resumen millones de inversores arruinados. Para poder explicar el desplome del Nasdaq hay que entender la evolución que había sufrido los mercados financieros. Dicha evolución surgió a partir del desarrollo de estas nuevas tecnologías informáticas que dieron lugar a la globalización e intercomunicación de dichos mercados, pasando a operar en tiempo real. A principios del año 2000 se produjo un incremento paulatino de los tipos de interés, provocando un decrecimiento de las inversiones en este tipo de valores por encarecer notablemente la financiación. La venta masiva de acciones registradas el 13 de marzo del año 2000 provocó una reacción en cadena de órdenes de venta. Si a esto le sumamos el pánico de los inversores, de los gestores de fondo y la liquidación de las posiciones institucionales, llegamos a una caída de más del 9% del índice del Nasdaq en menos de una semana. La mayor prueba inequívoca del fracaso de la estrategia hacerse grande rápido fue tras la Navidad de 1999, ya que los minoristas de Internet obtuvieron pésimos resultados. En 2001 la burbuja se fue desinflando a toda velocidad. La mayoría de las empresas.com cesaron sus actividades cuando no obtuvieron beneficios y ya no podían más con la financiación. En total, el boom de las .com provocó 5 billones de dólares en pérdidas en todas las empresas tecnológicas, desde marzo del año 2000 a octubre del 2002. Punto número 3. Las lecciones de la burbuja.com 20 años después. Con los mercados alcanzando nuevos máximos todo el tiempo y con la tecnología más pujante que nunca, es importante recordar todo esto, porque de lo contrario podríamos enfrentarnos a un escenario muy parecido al que se planteó hace 2 décadas. No había forma de saber. Cuando el Dow Jones llegó a 11.770 puntos en enero del 2000, que marcaba la cima de uno de los grandes mercados alcistas de todos los tiempos, esto era simplemente un espejismo. Pero aunque el Nasdaq siguió subiendo durante un poco más de tiempo, a partir de ahí todo fue cuesta abajo para el principal índice mundial. La caída se extendió por todo el mundo y llevó años recuperarse. La fiesta se había terminado. La burbuja fue una época loca. Durante un par de años, un veinteañero cualquiera con pantalones chinos, una sudadera y un amigo que manejara un navegador de Netscape, si es que alguien todavía se acuerda de ellos, podía recaudar unos cuantos millones en un par de días y duplicar el valor de su empresa un año después. El dinero se tiraba como si estuviera pasado de moda y las fortunas se acuñaban en un abrir y cerrar de ojos. En retrospectiva, no fue una gran sorpresa que todo terminara muy mal. Muchos de los negocios lanzados durante un par de años locos fueron endebles, insustanciales y mal gestionados, y el dinero se desperdició en una escala épica. Y aún así, eso no significa que no haya valiosas lecciones que aprender de todo ello. Aquí hay 3 que cada CEO e inversor debería tener en cuenta. Tomen nota, por favor. Número 1. Puede haber sido una burbuja, pero eso no significa que algo real no estuviera sucediendo. Hubo mucha locura y algunas ideas genuinamente terribles que terminaron salvajemente sobrevaloradas. Muchas compañías gigantescas desperdiciaron decenas de millones tratando de comprar algo que no entendían. Pero la idea básica de que Internet era una pieza tecnológica enormemente significativa que cambiaría fundamentalmente la forma en que operan casi todos los negocios y de hecho la economía era absolutamente correcta. No sucedió como todos esperaban en ese momento y tomó un poco más de tiempo de lo planeado originalmente, pero la premisa era correcta. Fue un momento de oportunidad y si no la aprovechabas inmediatamente desaparecía para siempre, incluso si se cometieron muchos errores en el camino. Los inversores tenían razón al buscar algo de espacio en el vagón. En segundo lugar, los mercados de valores todavía importan. Han disminuido en importancia a medida que los fondos de capital de riesgo y capital privado se han vuelto mucho más importantes en los últimos transcurrir de los años.
Pero durante un par de años, a finales de los 90, el mercado de valores fue crucial en la creación del boom. Arrojó grandes sumas de dinero a la gente sin que apenas se preguntaran cómo se gastaría, y al crear un flujo constante de nuevos millonarios, todos los cuales recibieron enormes cantidades de publicidad, inspiró a millones de personas a probar el lanzamiento de su propio negocio. Al financiar generosamente a cada treintañero con una idea, incluso los mercados de capital desataron un auge empresarial, con una enorme energía y mucha pasión cuyo impacto aún se siente. Por último, invertir a largo plazo. Punto número 3. El mercado de valores se estrelló, pero está muy por delante de su pico del año 2000. Desde ese pico de enero del 2000, el Dow se ha disparado cerca de los 30.000 o más, y el Nasdaq, enfocado en la tecnología, lo ha hecho muchísimo mejor. Si hubiese sido lo suficientemente inteligente para haber conseguido algunas gangas increíbles en medio de la crisis, las acciones de un minorista emergente de Internet que todo el mundo decidió de repente que era demasiado arriesgado, cayeron un 9% a menos de $6, pero hoy las acciones de Amazon cotizan a más de $3.300. Apple bajó un 71% en ese año, pero se recuperó y se convirtió en la mayor empresa del mundo. Claro, hubo compañías que nunca se recuperaron y otras que se desvanecieron en la oscuridad, pero en general los inversores que compraron incluso en la cima del mercado lo han hecho fantásticamente bien. La paciencia importa más que cualquier cosa. La burbuja.com es desquicio. Ciertamente hubo mucha locura, el dinero era demasiado fácil de reunir y había muy poco control de cómo se gastaba. Sin embargo, las fortunas invertidas en la construcción de redes de Internet y telecomunicaciones, en el perfeccionamiento y desarrollo de navegadores, en la creación de la infraestructura para la venta y entrega de productos a través de Internet y en persuadirnos a todos de que llevemos nuestros teléfonos móviles todo el día, han transformado la economía mundial. Nada de eso iba a suceder fácilmente y siempre iba a haber bajas en el camino. Sin embargo, la verdad es que la burbuja fue un poderoso catalizador para el cambio. En muchos sentidos, ahora estamos viviendo en el mundo que creó y es mejor así. ¿Cómo se originó la peor crisis financiera de la historia? Un día como hoy, hace exactamente 5 años, la quiebra de Lehman Brothers marcó el inicio de la debacle más fuerte de todas, incluso mayor que la Gran Depresión de 1929. El día de hoy descubriremos qué pasó detalle a detalle y cuáles fueron las consecuencias y causas de la crisis inmobiliaria del 2008. Así que quédate hasta el final porque lo que veremos el día de hoy te interesa y mucho. ¡Empecemos! Los efectos de la peor crisis de la historia se viven hasta hoy. Su estallido se dio el 15 de septiembre del 2008, cuando el banco de inversión Lehman Brothers declaró su bancarrota. A partir de ese momento, Estados Unidos colapsó, y luego le siguió el resto de las economías desarrolladas. Todo comenzó en 2002. El entonces presidente de Estados Unidos, George Bush, dijo que parte de cumplir el sueño americano era tener una casa propia. Así pidió ayuda al sector privado, con miras a que el mercado de capitales facilite el financiamiento hipotecario a personas de ingresos más bajos. En ese contexto, la herida causada por el atentado terrorista contra las Torres Gemelas aún estaba fresca y la economía aún sentía el impacto de la crisis.com del año 2000, que hizo colapsar a empresas de Internet. Tras el anuncio de Bush, la Reserva Federal redujo rápidamente las tasas de interés, de 6% a solo 1% en unos cuantos meses. El dinero estaba tan barato que los 8.000 bancos y agentes hipotecarios iniciaron una agresiva expansión de crédito hipotecario. Este crecimiento de créditos alcanzó a personas a quienes realmente no debió alcanzar, la clase desfavorecida, sin ingresos, sin activos ni empleos. Este tipo de hipotecas fue bautizada como hipotecas subprime o hipotecas ninja, que en realidad eran solo activos tóxicos con alta probabilidad de no pago. La facilidad para obtener un crédito hipotecario tuvo dos efectos. El primero fue que las familias se dedicaron a especular ampliamente con los precios de los inmuebles y sobre todo con el costo de las hipotecas. La especulación llevó al desarrollo de una burbuja inmobiliaria que infló considerablemente los precios. Esto también tuvo un efecto posterior. El valor de las viviendas era el respaldo de las hipotecas, incluyendo las subprime. Conforme aumentaron los precios, aumentaba el número de hipotecas. En paralelo, se estaba armando un proceso que convertiría a las hipotecas subprime en armas de destrucción financiera masiva.
Esos activos tóxicos estaban siendo empaquetados con otros, creando una gran variedad de nuevos productos financieros. Estos nuevos activos, que en realidad eran tóxicos, se trasladaban libremente y sin ningún tipo de regulación. Fue así que los bancos de inversión empezaron a repartir sus paquetes de activos por todo el mundo. Esta dinámica de especulación y alza de precios llevó a un recalentamiento de la economía. En el 2003, la Fed inició una subida de tasas de interés del 1% en ese año a 3% en 2005 y hasta 5.5% en el 2006. Sin embargo, esta iniciativa sería en vano. La economía norteamericana sufrió un momento coyote, entre comillas. Cuando el coyote persigue, por ejemplo, al correcaminos en el dibujo animado, a veces resulta dándose cuenta que está corriendo sobre el aire. Cuando ve esto, se precipita hacia el suelo. Eso fue exactamente lo que pasó en Estados Unidos específicamente. La burbuja hipotecaria estalló y con ella los precios de los activos se desplomaron. Al ver esto, las familias que estaban endeudadas optaron por devolver la casa al banco, pues se les era mucho más barato hacer eso que seguir pagando un préstamo de $300,000 por una casa que ahora valía $50,000. Cuando una deuda no es pagada se conoce como default. Las familias incurrieron en default y ocasionaron grandes pérdidas a los bancos. A su vez, esta situación generó un colapso en los portafolios de los bancos de inversión a nivel mundial debido a que estaba plagado de hipotecas tóxicas subprime. A raíz de todo esto, el lunes 15 de septiembre del 2008 fue que Lehman Brothers declaró su quiebra, fuertemente golpeado por las pérdidas de los activos tóxicos. El pánico fue generado por el colapso de una entidad considerada demasiado grande para caer. A partir de ahí, es historia conocida en el mundo y los efectos de ellos aún se perciben en los países avanzados, especialmente en Europa y en Japón. Pero la pregunta está en el aire. ¿La crisis financiera de 2008 en Estados Unidos específicamente y que salpicó a varios países habría podido evitarse? Antes de continuar, suscríbete al canal para que no te pierdas ningún video y espero que mi información te aporte muchísimo valor. Sigamos. Funcionarios políticos y banqueros son los culpables del colapso económico experimentado en 2008 en Estados Unidos, asegura un informe de la Comisión Investigadora de las Crisis Financieras en Estados Unidos. La comisión creada en mayo de 2009 para establecer las causas de las crisis dijo que esta habría podido evitarse. En un informe destacó la toma excesiva de riesgos por parte de los bancos y la negligencia de los reguladores financieros. De los 10 miembros de la comisión, solo 6 representantes del Partido Demócrata apoyaron las conclusiones del informe. La crisis fue el resultado de la acción humana y la inacción, no de la madre naturaleza o modelos fuera de control, dijo el informe. Los capitanes de las finanzas y los administradores públicos de nuestro sistema financiero ignoraron las advertencias y fallaron en cuestionar, entender y gestionar los cambiantes riesgos dentro de un sistema esencial para el bienestar del público estadounidense. La suya fue una gran falla, no un tropiezo. También hubieron violaciones éticas. El informe criticó la reducción en la regulación financiera durante la gestión del expresidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan. Llegó a la conclusión de que la crisis fue causada por una serie de factores, incluyendo fallas en la regulación financiera y la gestión empresarial, así como la falla de entendimiento del sistema financiero por parte de los diseñadores de políticas. Igualmente se quejó del empaquetamiento de la deuda relacionada con hipotecas en instrumentos de inversión, que encendió y propagó la llama del contagio. Estos instrumentos financieros complejos que se comercializaron en grandes volúmenes por bancos de inversión contribuyeron significativamente a la crisis, cuando las hipotecas en las que se basaban cesaron sus pagos. El informe también destacó las fallas abismales en las agencias de calificación crediticia para reconocer los riesgos involucrados en estos y otros productos. ¿Cuáles fueron los responsables? Importantes figuras de los gobiernos de George Bush y Barack Obama no se quedaron fuera del informe. El expresidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan, fue acusado de defender la reducción de la regulación financiera durante el boom crediticio que dejó de lado garantías fundamentales. El exfuncionario también fue criticado directamente por la política monetaria demasiado flexible de la Fed y los pronunciamientos que fomentaron en vez de inhibir el crecimiento por la deuda hipotecaria y la burbuja inmobiliaria.
El Banco de la Reserva Federal de New York, entonces bajo la tutela del actual secretario del Tesoro Tim Grather, los 4 republicanos en la comisión anunciaron varias semanas antes de la publicación del informe de que no estarían de acuerdo con sus conclusiones. 3 de ellos publicaron un informe independiente que insistió en que la culpa debe atribuirse a la Reserva Federal bajo la conducción de Greenspan. El cuarto realizó su propio informe que se centra en el papel del gobierno en la creación de la burbuja inmobiliaria. Los republicanos señalaron a las enormes agencias hipotecarias patrocinadas por el gobierno, Freddie Mac y Fannie Mae, alegando que sus préstamos subvencionaron una inflación de la burbuja. También argumentaron que la legislación introducida por el expresidente demócrata Bill Clinton alentó los préstamos excesivos e imprudentes a los hogares de bajos ingresos. Por el contrario, el informe redactado por los 6 demócratas en el panel dice que la evidencia mostró que dichas agencias no estuvieron al frente de los arriesgados préstamos subprime, en cambio siguieron el ejemplo de firmas de Wall Street. Tampoco fue la ley de reinversión comunitaria del presidente Clinton un factor significativo en los préstamos subprime según el informe. Esto fue debido a créditos ninja, fue debido a muchas cosas. Estos créditos subprime, personas que no tenían los ingresos necesarios pero querían una casa, pero no podían tenerla aún. Bueno, ¿qué opino yo? Es tan sencillo como esto. Tú no puedes vivir por encima de tus posibilidades. Mejor dicho, sí puedes, pero no debes hacerlo. Conoces a personas que no tienen ni un centavo, pero tienen el mejor auto, está lavado, pero no tienen casi para comer, no tienen para pagar la luz, el agua, o sea, prefieren tener y aparentar tener que simplemente tenerlo para ellos mismos. Es decir, aparentar, ¿para qué? Eso no te va a llevar a ningún lado, por favor, dejen de aparentar. Si tú, por ejemplo, quieres hacer un viaje a otro país, en vez de comprarte un auto, hazlo. Si tú, por ejemplo, quieres, en vez de comprarte, por ejemplo, una tele nueva, irte de viaje, también puedes hacerlo. Si en vez de irte de viaje te quieres comprar un auto, también puedes hacerlo, pero tiene que estar dentro de tus posibilidades. Por favor, no te endeudes con tus viajes, no te endeudes con los coches, no te endeudes excesivamente con tu casa. Por favor, ve tus posibilidades y no digas, de aquí a 2 años voy a ganar tanto. Puede ser sí o puede venir otra pandemia. Entonces, por favor, ve tus posibilidades y especialmente cuando saques un crédito bancario para lo que sea, no tomes en cuenta también el dinero de tu pareja, lo que gana tu pareja. Por favor, solo tomen dinero de uno y que la pareja, lo que gana la pareja, sea como un escudo, como algo de emergencia. Por favor, eso es lo que deben hacer. Los bancos a veces toman en cuenta a ambos, pero es importante que solo tomen en cuenta a uno, y si aún no tienen el dinero suficiente, pues peleen, sigan en alquiler para que puedan subir su dinero y su mensualidad, cuánto ganan al mes, para que puedan tener la casa de sus sueños. Ya, mi amor. El tema de la crisis financiera es tan sencilla como, por ejemplo, si una casa costaba $100,000 y tú la compraste con una hipoteca, pues subieron los tipos de interés y a veces era crédito variable. ¿Eso qué quiere decir? Que está en función del crédito del porcentaje de tasa de interés del país. Entonces subió, lo que pagabas al mes subió. Entonces ya no podías llegar a esa cuota. Entonces, ¿qué pasó? Tenías que hacer una hipoteca, pero la hipoteca no te la podían dar. ¿Por qué? Porque el precio de las viviendas bajó. Como había tanta oferta de viviendas, tantas personas queriendo deshacerse de sus casas porque no podían pagar, pues el precio bajó. Entonces tu casa, que tú la compraste en $100,000, ahora valía 80, valía 50,000. Entonces tú le debías al banco más del precio de la casa original. O sea, si la vendieras la casa el día de hoy, o sea, si tú le decías al banco, quédate con la casa, tú le seguirías debiendo al banco unos 10 o 20,000 dólares. Esa era la situación en ese entonces. Era muy preocupante y espero que nunca volvamos a eso. Bueno, quería hablarles sobre un tema y hacerlo un poco diferente a como lo hacemos en todos los videos donde hago algo preparado. Esta vez quiero charlar con ustedes acerca de la crisis inmobiliaria, mostrándole algunos gráficos a las personas que no están familiarizadas con este tipo de gráficos, que muestran cuál era el precio en el año 2000, 2008 y 2021. Vamos a hacer una comparación de las crisis anteriores, porque por ejemplo yo en esa época del 2008, del 2000, era un niño, entonces no tengo mucho conocimiento de cómo fue la situación
situación. Entonces me puse a investigar y me pareció un tema súper interesante, porque muchas personas dicen que se viene una crisis inmobiliaria en el sector de bienes raíces en el 2022-2023. Y me pregunté por qué están diciendo este tipo de cosas las personas que tienen más conocimiento sobre esto. Entonces me puse a ver específicamente 3 gráficos. El primero acerca de los intereses que hubo por parte del gobierno de Estados Unidos en el año 2000, 2008, 2021 y cómo fue evolucionando esto. Número 2, vi el gráfico de lo que son las deudas, o sea, las personas que están endeudadas con sus hipotecas que no pueden pagar, que piden una prórroga. Ese es el segundo gráfico. Y el tercer gráfico fue el precio de las viviendas, o sea, de los bienes inmuebles, cómo fue fluctuando entre el año 2000, 2008 y 2021. Esto me dio una perspectiva mucho más amplia de cómo sucedió lo que es el crash del 2008. Entonces, quiero compararlo un poco con lo que es el 2021 con datos. Vamos a hacerlo esto de manera interactiva y vamos a llegar al fondo del asunto. Si en 2022, 2023, 2021 que estamos ahora va a haber una crisis inmobiliaria y si es recomendable o no comprar una casa, un departamento, un lote a día de hoy. Empecemos. Bueno, para poder recordar lo que es el año 2000, especialmente lo que son los tipos de interés, les traigo este gráfico. Cuando la economía va muy bien, cuando la economía está próspera, está totalmente normal, está sin ningún tipo de crisis, pues los tipos de interés tienden a subir. En cerca del año 2000 estaban en más de 6.5% lo que son los intereses del gobierno de Estados Unidos. Entonces pasó lo que es acá la burbuja.com, que salieron a cotizar empresas sin ningún valor. Básicamente todas las personas en la burbuja de lo que es el 2000 de las .com, todas las personas empezaron a comprar empresas tecnológicas, empresas sin ningún valor, empresas que cotizaban en lo que son páginas web, etcétera, que próximamente le haremos un video resumen a lo que es la crisis del 2000, pero para que tengas una perspectiva, pues fue eso básicamente. Entonces subieron los tipos de interés porque todo estaba muy próspero hasta 6.5, luego vino la burbuja.com y como puedes ver para 2002 cayeron los intereses a cerca de menos del 2%. Durante el año 2002, 2003, 2004 cayeron a 1%. ¿Qué pasó en esta situación? Pues empezaron a salir lo que son los bancos. Con los tipos de intereses bajos y sabiendo que los banqueros, especialmente los ejecutivos de cuenta, ganan comisión por cada persona que tú le das un crédito para una vivienda, una hipoteca, etcétera, pues las personas empezaron a hacer lo que son los créditos ninja de los bancos. ¿A qué se refiere esto? Estaban empezando a dar hipotecas, estaban empezando a dar créditos para que tú adquieras tu vivienda sin ningún tipo de requisitos prácticamente. Simplemente ibas a un banco, decías no tengo empleo, no tengo ingresos, pero prometo que voy a pagar. Entonces buscaban la forma para que tú puedas adquirir un crédito. Pero me preguntarás, Luis, ¿qué clase de persona sin ningún conocimiento financiero puede ir a solicitar un crédito? Eso es lo que son los créditos ninja. Y cuando tú le refutabas a lo que es el banquero, o en este caso el ejecutivo de cuentas, etcétera, el trabajador del banco, y le decías, pero ¿y si yo no puedo pagar a la larga? ¿Qué es lo que va a pasar con mi vivienda? Entonces el banquero se sentaba y te explicaba, te decía, los tipos de interés están en 1%. Vamos a hacer lo que es un interés con renta variable, o sea, un interés variable que va a fluctuar dependiendo del interés que tenga el mercado, o sea, el gobierno. Entonces, que actualmente está en 1%, y si tú, por ejemplo, compras una vivienda en este momento, tú sabes que las viviendas siempre van a subir. Esto es lo que decían los banqueros cuando les refutabas que tal vez no podrías pagar porque no te tenías mucha fe, etcétera. Entonces te decían que puedes sacar una segunda hipoteca para mantener o tal vez bajar lo que estás pagando mensualmente por tu vivienda si es que en algún punto no puedes llegar a pagar mensualmente. Pasa algo, te botan de tu trabajo, no consigues trabajo, la economía cae, etcétera. Las viviendas siempre suben de valor, eso es lo que te decían, y supuestamente podías sacar una segunda hipoteca y refinanciar tu préstamo. Todo estaba bien, los créditos ninja salían como pan caliente y como puedes ver en el gráfico, en el 2004 empezaron a subir porque la economía ya se había recuperado prácticamente de lo que es la burbuja del año 2000. Como puedes ver, bajaron los intereses hasta 2002, 2003, 2004 y se empezó a recuperar en 2005 aproximadamente hasta llegar a lo que son los tipos de interés de aproximadamente 5% en septiembre, en junio, enero de septiembre del 2006, principios de
del 2006 ya estábamos en 5%. ¿Qué pasó? Como te había comentado, los tipos de interés subieron. Entonces tú no estabas en un interés fijo que tenías que pagar, estabas en uno variable que dependía de lo que es el gobierno. Y una vez que subieron los intereses, pongamos un ejemplo real. Si tú, por ejemplo, compraste en lo que es el interés bajo en el 2002 una casa en $100,000 y pagas $1,000 cada mes por esa casa, pues ¿qué pasaba? En 2004, aproximadamente 2005, subieron los tipos de interés. Te llegaba una carta y te decían simplemente: tú ya no tienes que pagar $1,000 al mes, tú tienes que pagar $1,500 al mes porque subieron los tipos de interés. Tú ibas al banco y simplemente le decías al ejecutivo de cuentas, y es que seguía trabajando ahí obviamente porque varían mucho de lo que son sucursales, ciudades, etcétera. Entonces tú le ibas a decir: yo quiero refinanciar, sacar una segunda hipoteca porque tú me dijiste que si llegaba a este punto yo podría refinanciar porque no tengo esos $500 extra. ¿Qué pasaba en ese preciso momento? Antes que nada, suscríbete al canal, dale a la campanita si este tema te está interesando y así apoyarás al canal y al algoritmo de YouTube para poder ingresar a más personas a este grandioso mundo de la bolsa de valores y de la educación financiera. ¿Qué pasaba, por ejemplo, cuando tú ibas a decirle: yo no tengo esos $500 extras a lo que es el banco? Vamos a ver el siguiente gráfico. Como puedes ver, este es el gráfico de lo que es el precio de los bienes inmuebles. Como puedes ver, en 2006, aproximadamente fines de 2005, se llegó a la cúspide de lo que es el interés. Entonces la gente ya no podía pagar sus intereses porque casi habían subido un 50% aproximadamente de la cuota mensual que tenían que pagar. Si tenías que pagar $1,000, tenías que pagar 1,500. En este gráfico, por ejemplo, podemos ver lo que son las deudas de las personas. Como puedes ver en este gráfico, de 30 a 60 días es lo azul, de 90 días es lo amarillo, y las personas que ya no han podido pagar y que el banco está provocando lo que es el desalojo de las personas por incumplimiento de pago es lo que está en rojo. Entonces, como puedes ver, en 2006 no había problema, 2007 no había problema. En 2008 hasta 2009 y 2010 empezó lo que es la explosión. En 2008 aproximadamente empezó lo que es la crisis inmobiliaria, pero no fue hasta 2009-2010 que se llegó a cerca del tope de las personas que no podían pagar. ¿Por qué pasó eso si el banquero te dijo que simplemente tú podías refinanciar lo que es tu hipoteca? Por esto, recuerda, en 2009-2010 empezó lo que es el crash. Como puedes ver acá, en 2009-2010, como puedes ver en esta franja ploma que te pongo, el precio de los bienes inmuebles empezó a bajar. Entonces, tú tenías $100,000 el inmueble que habías comprado. Lo habías comprado en $100,000 y tienes que pagar $1,000 de cuota. Luego te dijeron que tenías que subir a $1,500, pero tu casa ya no valía $100,000. Como puedes ver, el precio de los inmuebles había bajado. Tu casa ahora valía $90,000 a precio de mercado actual. Entonces te decían: tú pagaste de intereses y etcétera tan solo $5,000, $10,000 en estos años que has ido pagando. Entonces tú aproximadamente la compraste en $100,000. Pagaste $10,000, ahora tienes $90,000 en tu casa, pero tu casa ahora vale $90,000. Entonces es como si no hubieras pagado absolutamente nada al banco. Entonces el banco no te va a refinanciar, no va a sacar una segunda hipoteca porque tu casa ahora vale menos dinero. Entonces tú no puedes pagar lo que es tu casa, no puedes llegar a $1,500 en el ejemplo que te pongo, y esto es lo que pasa. En cerca del 2010 llegaron al tope de lo que son las personas que fueron desalojadas de sus casas. Entonces esto es muy importante a tenerlo en cuenta. Un dato que quería darles muy importante: en 2008 había aproximadamente 11.1 millones de desempleos y había cerca de 3.1 millones de personas que habían sido desalojadas o estaban en proceso de ser desalojadas por incumplimiento de su hipoteca o de su pago crediticio. Entonces, en septiembre del 2020 arrojaron los resultados como estamos actualmente. Entonces, 12.6 millones de desempleos y cerca de 3.6 personas que están incumpliendo lo que es su pago de hipoteca. Estamos con 1.5 millones más de desempleados que en el 2008 y estamos con cerca de 0.5 millones de personas más que no están pudiendo pagar lo que es su vivienda, o sea, su hipoteca, su préstamo bancario. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Por qué bajaron los precios de las casas en 2008? Por la oferta y la demanda. Simplemente, al haber tantas personas incumpliendo lo que es su hipoteca, pues simplemente querían vender su casa, librarse de la hipoteca aún perdiendo un poco de dinero. Simplemente no querían vendérsela al banco porque el banco tiene una penalización
de 20 a 25% aproximadamente de la deuda que tienes con el banco por incumplimiento. No es que simplemente lo que le debes al banco le das y el banco está totalmente feliz. Tú tienes una multa de cerca de 20 a 25% y cuando te ejecutan lo que es la hipoteca, o sea, te botan de la casa para poder recuperar el dinero del banco, la casa vale 20 a 25% menos. La venden en precio de remate, no la venden al precio real de mercado, van rematando las casas. Entonces cuando van rematando las casas, poco a poco hay más casas en circulación, hay más casas a la venta, y al haber más casas en venta y viendo que las personas no están pudiendo cumplir con los pagos, los tipos de intereses están subiendo, etcétera, pues las personas simplemente no quieren comprar una casa. Al haber personas que no quieren comprar una casa y al haber tantas viviendas, pues el precio de las viviendas cae, y eso es lo que pasó. Entre más pasaba el tiempo, había más casas, había más personas no queriendo comprar casas, o sea, nadie quería comprar casas, nadie quería sacarse un crédito. ¿Y qué pasó? El precio iba bajando, las personas no podían refinanciar, sacar una segunda hipoteca, entonces había más y era un círculo vicioso, como puedes darte cuenta. ¿Qué pasa en el 2020? Estamos subiendo lo que son los precios de las viviendas actualmente. Entonces, ¿por qué está subiendo? Si tú me dices, Luis, de que actualmente nadie puede pagar, ha venido una situación en el 2020, etcétera. Ha sido muy diferente a lo que es el 2008 por el tema de que no están desalojando a las personas actualmente en lo que es Estados Unidos. Hay una ley que te protege, no te pueden desahuciar, no pueden cobrarte los intereses los bancos en tu vivienda cerca de un año, pero esto ya se va a acabar próximamente y veremos quién estaba desnudo. Este gráfico es lo que ilustra un poco lo que te estoy diciendo. Por ejemplo, las personas de 30, 60 días, 90 días han subido exponencialmente, como puedes ver, pero las personas que han sido desahuciadas, o sea que simplemente las han botado del departamento porque no pueden cumplir con los pagos, pues está muy bajo. Como puedes ver, todo va correlacionado, pero es un gráfico completamente limpio que baja, sube, pero actualmente acá ha tenido un pico. Como puedes ver, en cerca de fines de 2020 ha tenido un pico muy extraño, la verdad, y este pico es justamente por lo que te digo, que las personas no pueden ser desalojadas ni siquiera por el alquiler, ni tampoco por el banco, ni por los propietarios, porque el gobierno te está protegiendo cerca de un año justamente para que no pase lo que pasó en 2008. ¿Por qué? En el siguiente gráfico podemos ver, hay auge de la economía, entonces hay una burbuja y todo cae, el interés cae, entonces suben con el auge de la economía, pasa algo extraño y los intereses caen, entonces la economía se recupera, pasa algo acá y caen los tipos de intereses, pero acá no pasó absolutamente nada. Como te puedes dar cuenta, en mayo de 2019, junio del 2020 aproximadamente, ya estaban cayendo los tipos de intereses y no estaba pasando absolutamente nada en Estados Unidos específicamente hablando. Entonces se adelantaron a lo que es la situación del 2020 cerca de 2019 y empezaron a bajar hasta 2020. En enero ya habían bajado de 2.53% a cerca de 1.75%. Entonces, ¿qué nos están ocultando? ¿Qué sabían que nosotros no sabemos en cerca de fines de 2019? Entonces sí se podía prever un poco, pero me parece muy extraño que ya en 2019 empezaron a bajar drásticamente los tipos de interés. Entonces el precio de las viviendas está subiendo como loco. Actualmente estamos en máximos históricos en lo que son las ventas de viviendas en lo que es Estados Unidos. ¿Por qué? Porque simplemente no hay personas que están siendo sacadas de sus departamentos, de sus viviendas por incumplimiento de pagos, porque la ley te protege. Los tipos de intereses están en mínimos, 0%. Es prácticamente gratis sacarte un crédito para una casa actualmente. Tal vez no estén dando de renta fija. Si hay alguien de Estados Unidos que me está viendo, confírmeme si están dando de renta fija, de renta variable, o sea, su interés, como lo que pasó en 2008, que cuando suban los tipos de interés, obviamente suba lo que tienes que pagar mensualmente. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a comparar lo que son los gráficos actualmente. Como te puedes dar cuenta, en 2004 empezaron a subir lo que son los precios de las viviendas. Como puedes ver, en 2004 estábamos en mínimos de lo que es el interés, y no fue hasta 2006, aproximadamente 2007, que tocamos lo que es el techo del interés, o sea, de las personas que ya estaban desahuciadas porque les habían subido lo que es el interés, porque estaba ya en 5%, había terminado su subida cerca de 2007. En 2007 aproximadamente estábamos ya empezando a bajar lo que es el precio de las viviendas, porque los tipos de intereses habían subido. ¿Qué estaba pasando en 2007 en lo que es el desahucio? O sea, las personas que han sido excluidas o botadas de lo que es su departamento. En 2007 aproximadamente
aproximadamente estábamos empezando a ver ese caso. Hasta 2010, 2011 fue el pico. De 2009 a 2011 fue el pico de las personas que fueron desalojadas por incumplimiento de pagos. ¿Qué estaba pasando en 2009, 2011? En 2009 ya estábamos en mínimos y en 2011 estábamos en mínimos de lo que son los intereses. Y en 2009, 2011 estábamos en mínimos de lo que es el precio de los bienes raíces. Actualmente estamos en 2021 y estamos en lo más alto del precio de lo que son las viviendas. No hay mucho desahucio por el tema de que esa ley hay que no pueden sacarte de tu departamento y los tipos de intereses están bajos. ¿Qué creo que es lo que va a pasar? Va a llegar un momento en el que tarde o temprano van a tener que liberar esa ley. Los bancos van a poder sacarte de tu departamento, los inquilinos, los dueños van a poder sacar a los inquilinos que no están cumpliendo con sus alquileres y esto se va a convertir en un caos porque, como te había dicho, hay mucho más desempleo que lo que hubo en 2008. Hay muchas más personas que no están pudiendo, 0.5 millones de personas más de lo que hubo en 2008 de personas que no están pudiendo pagar lo que es su hipoteca. Y como puedes ver, estamos en máximos de lo que son los precios de los inmuebles. Y esto tal vez ayude a conseguir una refinanciación de lo que es el pago de su hipoteca para varias personas. Pero como te había explicado, si hay personas que aún con su refinanciamiento que tal vez no pueden llegar a pagar ese interés porque han perdido sus empleos, entonces van a tener que traspasar esa deuda a otra persona, o sea, vender su casa aprovechando de que está en máximos, o van a tener que refinanciarse. Y si aún así no pueden, van a tener que vender la casa. Entonces es diferente la crisis inmobiliaria de ahora que tal vez se avecina a la crisis del 2008. Hay que estar muy atento a lo que pasa cuando se libere esta ley que protege a los inquilinos, o en este caso a las personas que se han sacado un crédito. Las personas están sacando muchos créditos por esta ley y aparte porque los tipos de intereses están en mínimos. Lo mismo que pasó en 2008, los tipos de interés desde el 2001 hasta el 2004 estaban en mínimos y las personas se sacaban créditos a lo loco. Entonces subieron los tipos de interés y ya no pudieron pagar lo que es esto. En resumen, lo único que sostiene el mercado inmobiliario actualmente es justamente eso que te acabo de decir, la ley que te evita que te boten de tu casa. Una vez que esa ley se vaya, tal vez veamos algo como 2008, tal vez sea peor. Porque hay muchas personas en tu país, especialmente en Latinoamérica, que están dando en alquiler. ¿Notaste que hay muchos carteles de alquiler? Se alquila edificios, se alquila casas, se alquila departamentos, se alquila local, etc. Y tal vez haya algunos anticréticos. O sea que te dan un monto de dinero por vivir en ese departamento, en esa casa o tener ese local comercial. ¿Por qué crees que está pasando eso? Porque hay personas que no pueden pagar actualmente lo que es su hipoteca, su préstamo bancario. Entonces están agarrando y hay muchos alquileres. Al haber muchos alquileres y personas que no quieren alquilar porque no quieren gastar dinero, simplemente quieren ahorrar, prefieren irse a vivir con un familiar, etcétera, pues el tipo de alquileres, o sea, el monto de alquileres cae. Si lo que querías alquilar era en $300, actualmente estás alquilando en $250, $200. Entonces eso es muy peligroso. Y si eso estamos viendo ya en Latinoamérica, es muy complicado la situación de Estados Unidos, aparte de que se está devaluando lo que es el dólar y hay demasiado dólar en circulación. Entonces es algo muy delicado y lamentablemente yo no recomendaría en este momento comprar una vivienda. Tal vez el 1% de la población pueda dedicarse a comprar casas de 200,000, medio millón de dólares de golpe, pero las personas promedio necesitan sacarse un crédito. Actualmente el crédito está en 1%. Depende de si es una renta fija que te puede dar el banco, depende de tu historial crediticio y depende de varios factores, puedes optar o no de sacarte un crédito para una vivienda, pero actualmente los precios están en máximos. Tienes que ver y tantear. Si tú tienes un monto de dinero, no sería mejor meterlo a lo que es las inversiones, algún negocio en línea, algún negocio físico que también tiene riesgos obviamente, y tal vez vivir en un alquiler o con algún familiar actualmente. Entonces es una decisión complicada. No tengo la verdad absoluta, pero la verdad es de que yo no quisiera comprar una casa en estos momentos, tal vez porque están en máximos. Es que no hay correlación, porque estamos en mínimos, hay una ley que te protege, tal vez no por mucho más tiempo, y estamos en mínimos de interés, pero los precios están altos. Si estuviéramos en mínimos de interés y los precios cayeran, sería espectacular para comprar una casa, pero actualmente está muy elevado los precios de los departamentos y la verdad a ese precio no me interesa mucho.
¿Tú qué opinas en tu situación actual? ¿Te comprarías una casa? ¿No te comprarías? ¿Esperarías? ¿Vivirías en alquiler? Déjame en los comentarios cómo está en tu país el tema de alquileres, el tema de anticréticos, el tema de préstamos hipotecarios con garantía de tu casa, que eso se llama lo que es un anticrético, que simplemente dan de garantía su departamento, vos les das un dinero y puedes vivir en ese departamento durante 1 año, 2 años sin pagar renta, solo pagando tal vez gastos de lo que es el edificio, de la casa, limpieza, etcétera. Y a cambio tienen un monto que te van a devolver una vez que cumple el plazo de 1 o 2 años aproximadamente y tienes de garantía lo que es la casa. También es una manera de que tú puedes proteger lo que es tu dinero. Obviamente es mejor tenerlos en dólares, pero tal vez la moneda de tu país no sea una mala opción, por lo que el dólar está demasiado sobrevalorado actualmente. Entonces hay muchas variables. Nadie tiene la verdad absoluta, tienes que analizarlo bien. Dime tú qué opinas en comentarios y nos vemos en el siguiente video. Bueno, estaba echando un vistazo a lo que son las personas que dicen que la bolsa está inflada, que los gráficos dicen que la bolsa está muy sobrevalorada y personajes muy influyentes en lo que son los temas de inversiones en la bolsa de valores, como por ejemplo Standard, Druckenmiller, Ray Dalio y hasta Michael Burry, que dicen que la bolsa está muy sobrevalorada, por no decir que estamos en una burbuja. Investigando un poco de los gráficos y de las afirmaciones que dicen estos inversores, estas leyendas de las inversiones, vi varias similitudes en lo que es la burbuja.com de los años 2000 y lo que es la burbuja del 2008, pero en el sector de bienes raíces. El día de hoy vamos a comparar estos gráficos, vamos a ver qué tan cierto, qué tan falso es esto, vamos a ver qué relación hay con lo que fue el 2000, con lo que fue el 2008 y actualmente el 2020, que actualmente estamos en 2021. Vamos a ver qué hacer con nuestras acciones, con nuestras inversiones, con nuestros ETFs, con nuestras criptomonedas, cómo podemos beneficiarnos o protegernos de esta tal vez nueva recesión o tal vez nueva caída en bolsa. Empecemos. Bueno, primero desmentirte un mito. Dicen muchos que las personas que dicen que hay un crash en la bolsa, que la bolsa está muy sobrevalorada, que la bolsa tiene que caer, pues son personas que quieren que caiga el mercado porque quieren comprar barato. Y hay muchas personas que dicen que este tipo de afirmaciones de estas personas, leyendas de la inversión, es para que ellos compren y vendan acciones a un mejor precio. Es decir, ellos son osos, quieren que el mercado caiga y no son toros que quieren que el mercado suba. Tal vez tenga algo de cierto porque hay mucha manipulación en lo que es el mercado. Ha habido ocasiones, por ejemplo, en la que Elon Musk ha hablado y se le ha acusado de querer manipular al mercado simplemente con un tweet, queriendo vender y comprar acciones de lo que es Bitcoin, de lo que es Dogecoin, etcétera. Que próximamente veremos Dogecoin y qué relación tiene con algo que pasó en el año 2000. Entonces, ¿quién tiene la verdad absoluta? Pues no lo sabemos. Cuando pase o no pase lo que es la predicción de estos analistas financieros, pues veremos quién tenía razón y quién estaba en un error. Pero no está de más tomar su opinión en cuenta porque saben mucho y obviamente contrastar lo que dicen con los gráficos que yo te voy a enseñar. Primero déjame mostrarte lo que es este gráfico del Nasdaq Composite. Desde el año 90, como puedes ver, ha ido subiendo y estamos aquí en la burbuja.com, que desde 1999, que estaba cerca de menos de 1800 en puntos el Nasdaq, que si no lo sabes incluye las 100 más grandes empresas de tecnología de los Estados Unidos. Subió y dio un bote en menos de un año a lo que es 5.000 aproximadamente. Es decir, si tú hubieras invertido acá en este punto en mediados de 1998, en 1 año y medio tendrías más del 150%, y en esa época más que doblar tu dinero era muy importante y algo supremo. Si tú hubieras invertido en ese punto de la burbuja.com, pues estarías invirtiendo en cerca de 5.000, y mira cuánto tiempo hubieras perdido recuperando simplemente tu dinero. Cerca del 2014, 14 años pasaron para que tú hubieras recuperado tu dinero. Entonces, para que no te pasen este tipo de cosas, como vemos en la subida en pico y bajada, y como vemos acá la subida en pico, como puedes ver, y bajada, obviamente con sus pequeñas correcciones, pero no está de más ver este tipo de información y este tipo de gráficos que te voy a enseñar próximamente para poder tener en cuenta y ver si tienes que dejar un poco de capital disponible para poder aprovechar si es que efectivamente hay un crash. Ahora sí, veremos los gráficos que tanto les he prometido sobre la comparación que tenemos en la burbuja del año 2000, la burbuja del 2008 y ahora en el 2021 con la crisis que hubo en el 2020.
Aquí podemos ver lo que es el gráfico de las personas que creen que hay una burbuja financiera. Como podemos ver, en 2016 estaba cerca de 7, estaba cerca de 10 en 2018, 2017 mediados, luego cayó, se mantuvo lateral. Luego en 2020 subió, mediados de 2020, por el hecho de la recuperación tan abismal que hubo a mediados del año 2020, luego de que pasó marzo, abril. Y luego la caída monumental, que dijeron que las acciones estaban en buen precio y que simplemente lo que es la situación que hubo en el 2020 pues apuntó y repuntó a lo que son las empresas de tecnología, es decir, aceleró su crecimiento en lo que tendría que haber sido en 10 años plazo, lo mandó a un año por el tema de que teníamos que quedarnos en casa, teníamos que hacer lo que son mucho trabajo virtual, mucho estudio virtual, entonces esto catapultó a las empresas de tecnología. Eso quiere decir esta bajada. Luego subió y se disparó a más de 30, que nunca se había visto esto simplemente en la burbuja.com. Entonces las personas creen que esto está muy sobrevalorado. Como podemos ver en el siguiente gráfico, en el año 2000 salieron a cotizar empresas sin ningún valor.com. Por eso se llama la burbuja.com, porque simplemente vinieron muchas tecnológicas que tenían que ver con webs, etcétera, para poder cotizar en bolsa. Por ejemplo, aquí están los tickets de las 10 empresas más importantes del Nasdaq 100, o sea, de los Estados Unidos. Las empresas más importantes, las 100 empresas más importantes de los Estados Unidos, el top 10. Estamos en Microsoft, Cisco, Intel, Oracle, y vemos algunas empresas que ya no están con nosotros. Por ejemplo, Sun Microsystems, Dell existe, MSI WorldCom, Charlotte Semiconductor, Qualcomm, Yahoo, por ejemplo. Entonces, y ahora en el 2015 y cerca del 2020, las top son Apple, Google, Microsoft, Facebook, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir esto? Que no porque una empresa esté cotizando muy alto quiere decir que es buena. Hay muchas empresas hoy en día, y próximamente te lo voy a demostrar en un gráfico, que están cotizando demasiado alto y no tienen ni siquiera beneficios. Obviamente puedes tener en cuenta ese beneficio. Si tú me dices, por ejemplo, Tesla no tiene beneficios, y si no hubieras invertido en Tesla, pues te hubieras perdido esa subida. Tesla es un punto aparte, es algo excepcional. ¿Por qué? Porque la subida es debido al sector. Es debido a los carros eléctricos, es el dueño de un sector que está en auge, subiendo. Eso quiere decir, la empresa en sí, los números de Tesla son horribles, y varias personas seguramente no invirtieron en Tesla por el hecho de sus fundamentales especialmente, y obviamente su valoración. Pero es el sector lo que hace crecer a Tesla. Es un sector espectacular y del cual es líder. Entonces no me vengan con esas cosas, por favor, que Tesla es un punto aparte, lo mismo que NIO. Por ejemplo, el indicador VIX, que es el miedo que tienen las personas que están invertidas en bolsa, ha caído. Entonces está volviendo a su normalidad, pero este es un indicador del miedo de las personas que tienen a que la bolsa caiga mucho. Como puedes ver, en 2020 tuvo un pico muy fuerte y luego fue cayendo. O sea, las personas ya no tienen miedo a invertir en la bolsa de valores. Aquí te presento lo que es el indicador de Ray Dalio sobre las burbujas. Como puedes ver, en 1920 indicaba burbuja por todos lados. En lo que es la burbuja.com indicaba en absolutamente todos los sectores burbuja, burbuja, burbuja. En 2007 también decía que había burbuja un poco, no fue tan grave la caída como lo fue en el 2000. Y actualmente Ray Dalio dice que no hay una burbuja, hay tal vez algunas empresas que están muy sobrevaloradas, pero en lo que sí hay burbuja, según este indicador, que es factible y que es muy bueno verlo por el tema de que ya tuvo aciertos antes y hace muchos años. En lo que es las empresas emergentes, dice que hay una burbuja financiera. Como podemos ver en este gráfico, las empresas emergentes han hecho un IPO. La mayoría de las empresas están queriendo hacer su IPO y esto es muy llamativo. Por ejemplo, en lo que es el 2014, que fue el pico de las emergentes, salieron a cotizar 189 empresas en el Nasdaq. En el 2020 salieron a cotizar en el Nasdaq 316. Le dobló los IPOs al último máximo, que era 2014. Como puedes ver, hay muchas, miles de empresas sin beneficio que están subiendo como loco. Son empresas muy nuevas,
IPOs hay por doquier, en lo que especialmente son las tecnológicas, que están aprovechando, uno, el bajo interés que hay, y dos, la euforia de mercado que hay por miedo a perderse la oportunidad. Lo mismo que pasó en el año 2000. Punto número 2. Hay demasiados accionistas y demasiado dinero en la bolsa de valores actualmente. Aquí podemos ver el gráfico de la euforia y el pánico que hay específicamente desde 1990. Como puedes ver, en la burbuja del 2000 llegó a cerca de 1.5 de euforia. Quiere decir que los accionistas tenían miedo de perderse la oportunidad. Entonces entraban en bolsa, simplemente invertían en lo que sea porque todo estaba subiendo. ¿Y qué pasó? Mira esta caída monumental que hubo sobre la euforia hasta lo que es el 2003 aproximadamente, que fue la caída total. Luego, actualmente en el 2021 estamos superando ese máximo histórico en lo que es la euforia. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. Actualmente la sensación de las personas que son toros, o sea que esperan que el mercado suba, como vemos aquí en el gráfico, está demasiado separada con los osos que esperan que el mercado baje. Cuando esto está demasiado separado, quiere decir que hay una burbuja en la bolsa, o por lo menos que el mercado está muy sobrevalorado. Y como puedes ver, aplica en este sentido porque jamás ha estado muy separado desde hace más de 2 años, pero actualmente está muy separado. Esto es lo que quería mostrarles con lo que es el gráfico de las IPOs que no tienen beneficio. O sea, las IPOs de empresas que no tienen beneficio en lo que son las empresas aún, pero están saliendo a bolsa de valores a cotizar. ¿Qué quiere decir esto? Mira, en 1990 no había casi nadie, había un 15%, y en el año 2000 llegó a 80% aproximadamente lo que es el porcentaje de IPOs. Y en el 2020 acaba de igualar el 80% en lo que es la burbuja.com de IPOs que salen a cotizar que no tienen ningún beneficio. Como puedes ver, por ejemplo, en este gráfico, el Nasdaq Composite, o sea, las 100 más grandes empresas de los Estados Unidos, actualmente está en un PER medio histórico de lo que es 22 aproximadamente, y en lo que es 2018 subió muchísimo, bajó muchísimo, y actualmente está en 27 aproximadamente. Está un poco sobrevalorado a lo que es la media histórica el Nasdaq, y recuerda, hay muchas empresas que simplemente están cotizando, han aumentado sus ventas, Microsoft, Google, Facebook, etcétera, la mayoría de las empresas del Nasdaq, y que están sosteniendo el PER por debajo. ¿Por qué? Porque sus ventas han subido muchísimo y están manteniendo el PER bajo. Si no fuera por esas empresas, el PER se hubiera disparado hasta por las nubes. Entonces es importante que tengas esto presente antes de invertir, especialmente en lo que es el Nasdaq Composite. Como podemos ver en este gráfico que me parece súper interesante, hay muchas personas que están apalancadas, muchos inversionistas que dicen: yo me voy a volver millonario con el Bitcoin, yo voy a comprar a Cardano en 1, actualmente está en 2.5, si yo hubiera invertido $1000 ahí, yo me hubiera apalancado por 10, actualmente tendría $10,000 y ya podría haberme comprado un auto en menos de 2 semanas aproximadamente que subió a Cardano, 3 semanas máximo, si no estoy mal, en este momento no tengo los datos, pero ADA Cardano más que duplicó su valor. Si tuvieras invertido en 1, actualmente está en 2.1. Entonces, ¿qué pasa? Mira lo que es el margen de deuda de las personas que invierten en bolsa. Actualmente en el 2000 podemos ver que subió hasta 300. No hubo mucho apalancamiento porque no había este tipo de facilidad de brokers que te facilitan lo que es el apalancamiento, especialmente en lo que es en línea. Luego bajó y en el 2008 ya fue un pico un poco más alto, cerca de 450. Luego cayó y ahora estamos en más de 800 billones de margen de deuda que tiene la bolsa de valores. ¿Qué es lo que dice este gráfico? Que cuando suban los tipos de intereses, porque los tipos de intereses suben tarde o temprano, no pueden quedarse en cero o en negativo toda la vida, pues esta deuda habrá quebrado a muchas personas que están apalancadas. ¿Por qué? Cuando suban los tipos de interés, el mercado corregirá, obviamente, como todas las personas saben, y si tienes un poquito de inteligencia financiera, nunca te apalancas a menos que seas un trader profesional, hayas estudiado, te hayas capacitado durante 5 años. No confíes en esas personas que te venden un curso de trading y te dicen en un mes, simplemente haz esta calculadora, usa este bot, usa lo que es Telegram, te voy a mandar las señales con apalancamiento. Eso no ocurre de esa manera. Y si alguien tuviera un bot que hace dinero, pues simplemente lo usaría él mismo
y no lo compartiría con nadie porque vas a compartir lo que es una máquina de hacer dinero. Piensa un poco y cuida tu dinero. Especialmente en estas épocas hay muchos estafadores porque crees que han salido demasiados brokers de criptomonedas. Están algunos muy bien regulados como son Coinbase, como son muchas plataformas de brokers que se especializan en criptomonedas, pero hay muchas que no. Simplemente yo agarro $10,000, le meto publicidad a lo que es el broker, digo que van a comprar Bitcoin, yo tengo su dinero y hay muchas estafas que próximamente vamos a sacar un video del top 5 o top 3 si no me equivoco de lo que son brokers que han tenido problemas con su plataforma y que son estafas. Entonces suscríbete en este momento para que no te pierdas ese video. Tengan mucho cuidado con ese tipo de publicidad, investiguen. De hecho tenemos un video y te lo voy a dejar aquí arriba ahora de cómo elegir un broker correctamente en Latinoamérica y en todo el mundo paso a paso. Es un video de 15 a 20 minutos, pero explico paso a paso cómo puedes comprar acciones de manera segura en un broker. ¿Por qué las personas invierten, por ejemplo, en lo que son las burbujas, especialmente en lo que son las emergentes? Porque te dan mucho más rendimiento. Como puedes ver, el top 500, o sea, el S&P 500, te da, por ejemplo, en este año, desde junio del 2020, en un año y medio, te ha dado casi 50% de retorno. En cambio, si tú hubieras invertido especulando y que los planetas se hayan alineado y tú hayas ganado en todas las operaciones que hayas hecho con apalancamiento, usando las burbujas, usando empresas que simplemente no tienen beneficio, que son muy especulativas, que suben, bajan como si fuera un columpio, entonces hubieras ganado 350%. Esto es lo que te dicen las academias de trading para poder usar tu dinero y simplemente ganas dinero por depositar en el broker, ganas dinero por depositar en el broker en el que esas compañías están asociadas, ganan dinero por asociación, o sea, te dicen pon $500 a lo que es la empresa de trading y esas personas que te han invitado ganan $100 y simplemente ganen o pierdan, no es responsabilidad de ellos. ¿A quién te vas a quejar si tú decidiste poner dinero en algo y simplemente esas personas no te garantizan nada y te dicen ve a buscar a más personas para que ingresen a nuestra academia de trading? Te voy a mostrar un gráfico que demuestra la entrada de dinero que hubo en la bolsa de valores. Por ejemplo, hubo aproximadamente en el 2000 lo que son billones de dólares, 12 a 13 billones de dólares de entrada de dinero en ese año, por lo que es la euforia de las personas por perderse la oportunidad, burbuja, etcétera. Y actualmente estamos llegando a cerca de 9. No estamos muy lejos de lo que es esa entrada de dinero. Demasiadas personas están invirtiendo en la bolsa de valores y eso la verdad me asusta. Recuerda la anécdota tan famosa en el mundo de las inversiones. Dice que una persona estaba yendo por la calle, un inversor muy famoso, muy reconocido y que manejaba millones de dólares y empieza a lo que es lustrarse los zapatos. El lustrabotas agarra y le dice, señor, yo quisiera invertir en Nokia. De hecho voy a pensar en invertir, porque la verdad creo que está a una buena evaluación. Automáticamente agarra, le paga sin que termine su trabajo de lustrabotas, le paga, se va y vende la mayoría de sus acciones. ¿Por qué hizo eso? Si mi lustrabotas, que no tiene ningún conocimiento financiero, sabe de lo que es el mercado de valores y en qué invertir, entonces el mercado está a punto de explotar y yo tengo que vender todo. El punto número 3, la capitalización que tienen las empresas en el mercado de valores actualmente. Te pongo un ejemplo rápido y que te va a volar la cabeza. ¿Recuerdas Dogecoin? Dogecoin es simplemente una criptomoneda meme que no genera nada, que simplemente es algo especulativo, que simplemente es una criptomoneda de broma, como puedes ver en su imagen que te va a aparecer ahora mismo. Pues esa criptomoneda que es de broma, que es un meme, llegó a valer 40 billones de dólares en capitalización. O sea, las personas le habrían puesto 40 billones de dólares. Y cuando Airbnb, la tan famosa empresa de lo que son alojamientos en todo el mundo, Airbnb, salió a cotizar en una IPO este año, pues estaba buscando 35 billones de dólares de capitalización. ¿Qué quiere decir eso? Que Dogecoin tenía 40 billones y cuando salió a cotizar, Airbnb pedía tener 35, o esas eran sus expectativas de su IPO. Actualmente Airbnb vale 80 billones, la mitad vale una criptomoneda meme como es Dogecoin. Si eso no es sobrevaloración, no sé qué será. Número 4, los PER del S&P 500 y del Nasdaq, especialmente del Nasdaq, que vamos a ver actualmente el gráfico como está.
Su media es de 16 actualmente y como puedes ver está cerca de lo que es 27, 28 actualmente. Y pues yo lo veo muy sobrevalorado. ¿Por qué? Si solo cotiza 27 y un 25 es promedio, pero el promedio es 17 actualmente en Nasdaq, pero tampoco está tan sobrevalorada, me dirás. Lo que son las empresas tecnológicas en lo que es el 2020, pues tuvieron mucho beneficio. Lo que tendrían que haber subido en ventas, etcétera, y en crecimiento, en 5 años plazo lo hicieron en menos de un año, porque todas las personas tuvieron que actualizarse en lo que es la tecnología en el 2020 porque no tenían que salir de sus casas. Entonces las ventas subieron, las empresas subieron y empresas como Microsoft, Facebook, Google, Apple pues subieron de capitalización, de ventas, y esto está sosteniendo lo que es el PER del Nasdaq, y a pesar de eso está sobrevalorado porque la media del sector en Nasdaq 100 es de 17. Punto número 5 y último, los intereses. Como podemos ver en el gráfico, en el año 2000 los intereses estaban arriba de 6%. Ocurrió lo que es la burbuja.com y botó los intereses a cerca de 1%. Luego volvió a subir hasta cerca de 5% para 2008 y la crisis financiera botó otra vez lo que son los intereses a 0% hasta 2016, que se empezó a recuperar a 2.25, 2.5 y actualmente está en 0 otra vez lo que son los intereses. ¿Qué quiere decir esto, Luis? Esto es una correlación. La burbuja explota generalmente cuando los tipos de intereses suben. Entonces, cuando suban los tipos de interés cerca de 2022-2023, como diría Warren Buffett, cuando baja la marea en tiempos de crisis, se ve quien estaba desnudo. ¿Por qué una subida de interés es perjudicial para las empresas? Porque actualmente las IPOs están muy fuertes en lo que son las tecnológicas, pues muchas personas están queriendo invertir en eso. Simplemente invierten y esperan que suba, y como hay tantas personas invirtiendo, el precio sube a pesar de que no tienen beneficio ese tipo de empresas. Entonces, ¿qué pasa? Los tipos de interés están en 0, entonces es gratis endeudarte, puedes pedir el dinero que quieras y no tienes que pagar nada de interés durante 2 años. Pero ¿qué pasa cuando suba? Esas empresas que no tienen beneficios tendrán que reestructurar su manera de generar ingresos, porque tendrán que ya pagar lo que son los intereses, tendrán que generar beneficios y justificar su valoración en lo que es el mercado de valores. Y ahí es cuando se verá lo que es las correcciones en las empresas que no tienen valor. Recuerda el ejemplo de Tesla que te di. Tesla era una empresa con fundamentales horribles, pero la diferencia es que estaba en un sector muy bueno como lo son los carros eléctricos. Entonces Tesla no subió por sus fundamentales, subió por la promesa de que monopoliza lo que es un sector que está en auge, que son los carros eléctricos. Bueno, Luis, ahora que me mostraste tantos gráficos que corroboran lo que dices, que es parecido a lo que fue la burbuja.com, un poco lo que es el 2008 en la crisis financiera de los bienes raíces, pues ¿qué podemos hacer? Bueno, yo te soy sincero, las personas que más han perdido dinero son las personas que quieren tantear al mercado, las personas que quieren cronometrar el mercado. ¿Qué quiere decir esto? Que dicen, ¿va a haber burbuja? ¿No va a haber burbuja? Mejor vendo todo, mejor me espero. Pues son personas que se pierden las oportunidades. Tú siempre tienes que estar invertido en la bolsa de valores de los Estados Unidos. No puedes decir, yo creo que en una semana va a bajar, yo creo que con esta noticia va a bajar. Tú tienes que estar invertido, simplemente tener puntos de entrada y, por el amor de Dios, siempre tener capital disponible. Es decir, si tienes $1,000, siempre, pero siempre, pase lo que pase, haya caído el mercado, no haya caído el mercado, tienes que tener siempre 30-35% de todo tu capital, es decir, $300 o $350. Si tienes $1,000 en total, $700 puedes invertirlo en acciones y $300 siempre tenerlo. Entonces, haz tu relación según el dinero que tengas disponible. Es muy importante que siempre tengas capital disponible porque no sabes cuándo va a venir una crisis económica. Tenemos un video hablando sobre el problema que tiene gigante Estados Unidos con lo que es la deuda y el problema en el que se está metiendo por la impresión de dólares y regalar dinero. Te va a aparecer actualmente aquí arriba a la derecha y me gustaría mucho que vayas a verlo porque tocamos puntos y gráficos que son espectacularmente terroríficos y pues te ayudará mucho a corroborar lo que te estoy diciendo en este video. Sin más que decirte, te invito a suscribirte si quieres seguir aprendiendo sobre finanzas personales y la bolsa de valores. Mi nombre es Luis y espero que te haya aportado muchísimo valor. Nos vemos el día de mañana con un nuevo video. Saludos.